Hola, mi nombre es Malú Riveros y hoy voy a compartir mi postura sobre un tema clave en la historia de nuestro país, la reforma agraria. Desde mi punto de vista, sí fue beneficiosa, ya que permitió avanzar hacia una mayor equidad en la distribución de la tierra, promovió la justicia social y tuvo importantes efectos políticos y económicos. En este video explicaré por qué considero que fue una reforma necesaria y positiva para la sociedad. Primero, nos cuestionamos, ¿qué pasaba antes de la reforma agraria? Perú, antes de 1969, tenía una estructura agraria dominada por grandes latifundios. La mayoría de campesinos trabajaban sin tierra propia, bajo condiciones de explotación, y existía una gran desigualdad económica y social en el campo. Desde el punto de vista político, la reforma agraria fue importante porque desafió el poder concentrado en pocas manos. Durante décadas, el poder político estuvo ligado a grandes propietarios de tierras, conocidos como latifundistas. Al redistribuir la tierra, se buscó democratizar el acceso al poder, dando voz y participación a campesinos y comunidades rurales. Además, la reforma fortaleció al Estado al posicionarse como garante de los derechos sociales. Tenemos como un ejemplo o dato que en países como México, con la reforma impulsada tras la revolución, se establecieron ejidos que permitieron organizar políticamente a miles de campesinos. Económicamente, la reforma agraria buscó romper con la estructura feudal de la producción agrícola. Muchos campesinos trabajaban tierras que no les pertenecían, en condiciones muy precarias. Al recibir tierras propias, se incentivó la producción familiar, el autoconsumo y la economía local. Aunque hubo dificultades, porque fue paso a paso importante hacia la economía más inclusiva. Un dato clave es que en varios países latinoamericanos, tras la reforma agraria, aumentó la productividad en ciertas zonas y se diversificó la economía rural. En lo social, la reforma agraria atendió una de las grandes desigualdades históricas, como es el acceso a la tierra. Esto benefició a millones de personas que vivían en pobreza extrema. Esta medida contribuyó a mejorar condiciones de vida, acceso a la educación rural y servicios básicos. Aunque no fue perfecta, fue un paso hacia una mayor justicia social. Un claro ejemplo es que en Chile, durante el gobierno de Eduardo Frei y Salvador Allende, miles de familias campesinas accedieron a la tierra y se organizaron en cooperativas. Ok, acá tenemos una línea de tiempo de la reforma agraria, donde en 1968 se tuvo el golpe de estado de Velasco Alvarado. Luego se continuó con 1969, donde se realizó la promulgación de la Ley de Reforma Agraria. En 1970 y 1975 estuvo la implementación y cooperativas agrarias. Y en 1980 es donde se llegó el fin del gobierno militar. Como conclusión, considero que la reforma agraria fue una medida positiva y necesaria, aunque imperfecta. Desde el punto de vista político, permitió democratizar el poder. Desde el punto económico, promovió nuevas formas de producción más justas. Y desde el punto económico, desde el punto social, dio dignidad y oportunidades a quienes habían sido excluidos durante siglos. Por todo esto, defiendo que la reforma agraria sí fue beneficiosa y marcó un antes y un después en la historia de nuestras sociedades. Espero que hayan tenido una gran retroalimentación sobre este tema de la reforma agraria. Muchas gracias.